La palabra de esta mañana, la que el Señor me dio durante la semana, vuelve a ser una palabra incómoda. Vuelve a ser una palabra donde a nuestra carne seguramente nos duela y no nos guste y no nos agrade. Mas a nuestro espíritu será vida y será paz. Amén. Díselo al que tienes al lado, tranquilo, te va a doler, pero después te va a llenar de vida y de paz. Amén. Bueno, pues el Señor me daba este tema y en esta mañana vamos a hablar de hipocresía. ¡Ja! ¡Oh, todo el mundo! ¡Oh! Sí, el Señor ponía esta palabra y este tema, como le decía, incómodo, quizá ofensivo incluso a la hora de pronunciarlo. Pero creo que una necesidad también tan imperante de que usted y yo escuchemos lo que debemos y sobre todo lo que no debemos hacer. Si queremos ser santos como Él es santo, si queremos que la sangre de Jesús nos justifique, nos dignifique y nos ponga en posiciones donde podamos vivir vidas que agraden al Señor, sin duda alguna la palabra de Dios nos va a guiar. Sobre todo en aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Sobre todo en aquellas cosas que no estamos pensando bien, que no estamos sintiendo bien. Y el Señor, a través de su palabra, es un espejo y un reflejo. Nos podemos mirar, podemos aprender, podemos extraer de ella todo aquello que realmente nos está afectando, nos está dañando. Y por eso quiero empezar simplemente a definir de una forma simple por el diccionario la palabra hipócrita. Dice así que se le denomina así a la persona que finge o actúa un sentimiento que es totalmente diferente a lo que en realidad piensa o siente. ¿Amén? Para resumirlo, fingir lo que no eres. ¿Sí? Es una actuación, es un fingimiento. Dice también, he encontrado esta frase, me gusta mucho y va a ser un poco la base de todo lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana sobre este tema. Dice que la hipocresía cuenta con dos acciones que deben realizarse. El hipócrita desarrolla súper bien estas dos cuestiones. El arte del disimulo y el arte de la simulación. El disimulo lo asemejamos a ocultar cosas y la simulación lo relacionamos con lo típico que hablamos cuando queremos aparentar también lo que no somos. ¿Amén? Y para meternos ya en materia y un poquito ya apoyarnos en la palabra, vamos a leer los primeros versículos en Lucas 12, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, Jesús hablando primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿qué? La hipocresía. Jesús denunció muchas y muchas veces, si usted lee los evangelios, esta cuestión. Esto que muchas veces, a veces no nos damos ni cuenta, lo vamos a ver, pero que se agarra al corazón del creyente. Sí, hoy estábamos hablando a la iglesia, estábamos hablando a aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. La hipocresía no nos damos cuenta y se puede pegar muy profundamente en nuestros corazones, incluso llegar al punto incluso de engañarnos a nosotros mismos, de no darnos cuenta de que estamos siendo hipócritas, porque la hipocresía tiene su poder de falsedad, de mentira y de engaño. ¿Amén? Dice así, vuelvo a repetir, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué? Porque dice que no hay nada encubierto
que no haya de ser descubierta, que no haya de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, que sepáis que a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído de en los aposentos se proclamará en las azoteas. Aquí claramente, respecto a las dos cosas que hemos hablado, disimulo y simulación, aquí está hablando claramente de cómo somos capaces a veces de ocultar cosas. ¿Verdad que sí? El arte del disimulo. El pensamiento que voy a desarrollar ahora es el pensamiento que me llevó el Señor para que pudiéramos hablar del tema hoy. Si hay un lugar y si hay unas personas encargadas, yo diría, por el mismo Señor, para mostrarnos, si es que no nos hemos dado cuenta todavía, si tenemos raíces de hipocresía en nuestras vidas. Si hay un lugar y si hay personas indicadas por el Señor para que tú tengas esta revelación, déjame decirte que no soy yo el pastor. Déjame decirte que no es tu líder espiritual en la célula. Déjame decirte que no son los hermanos incluso de la iglesia. Déjame decirte y revelarte que si tú quieres descubrir si hay alguna raíz de hipocresía dentro de ti, a quien tienes que preguntarle es en casa, a tu cónyuge. Marido, habla con tu mujer. Tu mujer te conoce mejor que nadie. Tu mujer sabe si ocultas cosas. Tu mujer sabe si aparentas cosas. Si... ¿Cómo decirlo, no? No, me vengo a referir de que tenemos al cónyuge, pero que tenemos también a nuestros propios hijos. Los que tienen hijos también pueden preguntarle a sus hijos. Yo muchas veces me he parado con ellos y he tenido que hablar, porque a mí esto me molesta de mí. Yo no sé usted si ya se siente libre de esto y ya puede decir, no tengo este problema que hoy se está mencionando, pero yo tengo que reconocer delante de toda la iglesia que yo he sido o puedo ser, si me descuido, fácilmente hipócrita. Fácilmente somos expertos en ocultar cosas. Muy fácilmente somos expertos sobre todo en aparentar ser personas que en realidad no somos. Y eso, como le decía, quien lo va a averiguar 100% es en nuestra casa, nuestro cónyuge y nuestros hijos. Que tus hijos y que tu mujer o que tu marido puedan verte de la misma forma en casa que aquí en la iglesia, ¿sí? Pero si tú le preguntas ahora en secreto a tu cónyuge y le dices, cariño mío, yo soy igual aquí en la iglesia que en casa, estoy convencidísimo que la enorme mayoría, si somos sinceros, responderíamos, pues no. No. Mira, aquí en la iglesia mana mucho de nosotros, mana mucho la amabilidad, mana mucho el gozo, la alegría, mana mucho el respeto hacia los hermanos, mana mucho el amor que entregamos unos a otros. Alabamos al Señor, nos bendecimos mutuamente, nos estamos compartiendo situaciones del día a día, en los precultos y los poscultos, y sacamos ¿qué? Nuestra mejor versión, ¿verdad que sí? Ah, no, me lo estoy inventando. Sacamos nuestra mejor versión. Sacamos nuestro lado más amable, más afable. Pero tu mujer, si le preguntas, ¿yo soy así en casa? Te va a decir que no. Te va a decir que no. A mí me lo ha dicho mi mujer. A mí me lo ha dicho mis hijos. Y eso
es una llamada de atención para mi vida. Y eso es un golpe que tiene que darnos en el corazón el Señor a través de este tema, la hipocresía, para que realmente atendamos realmente que es necesario, que esto no puede ocurrir en nosotros, que esto es la hipocresía que Jesús continuamente denunciaba en sus tiempos sobre aquellos que aparentaban ser muy religiosos y muy devotos delante del Señor, pero sus corazones estaban llenos de cosas podridas. ¿Dónde se manifiestan las cosas podridas de lo que realmente somos muchas veces? En casa, con nuestra gente de más confianza. Fíjese, es una paradoja, ¿no? Son las personas que más amamos, ¿verdad que sí? Nuestro cónyuge. ¿Cuánto le amamos a nuestro cónyuge? ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? Y somos donde nos despojamos realmente de quiénes somos, de todas nuestras miserias, de todas nuestras maldades, de todas nuestras formas negativas y malas de ser que tenemos. Ahí brota el mal carácter, ahí brota el mal genio, ahí brota realmente quiénes somos. Aquí en la iglesia no, aquí somos santitos todos, ¿sí? Oye, que yo me pongo el primero, pero ¿quién no le ha levantado la voz a sus hijos más de la cuenta? A su marido, a su mujer. Eso aquí no lo hacemos, ¿verdad que no? No, porque queda impropio, porque queda mal, porque ¿qué va a pensar el hermano? Y fíjese, nos condicionamos por lo que pensará un hermano de la iglesia o los hermanos de la iglesia. Y no nos paramos a prestar atención que Dios siempre está presente, ¿sí? ¿Con Dios no nos da reparo? Cuando le hablamos mal a nuestra mujer, nos dirigimos con falta de respeto hacia ella, no nos golpea el corazón y dices y piensas, ¡ostras! ¡Ay, Señor, perdóname! Que estás presente, que tú me estás escuchando, que tú estás viendo lo que ha brotado en mi corazón. Te pido perdón y automáticamente le pides perdón a tu mujer. ¿Esto pasa en casa? Esto no pasa en casa. Somos expertos en disimular frente a los hermanos, pero descuidamos que la presencia del Señor, aquella persona la cual debemos merecer el mayor respeto y consideración, de amarle y respetarle sobre todas las cosas, y cuando hacemos cosas desastrosas en nuestros hogares, ni pensamos, así de claro lo digo, ni pensamos en Él. Y eso tiene que ser algo que remueva un poquito hoy nuestros corazones. En Mateo 23, 28 dice la palabra del Señor: por fuera parecen personas rectas. La Nueva Traducción Viviente dice así: por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Tremendo, tremendo. Hablando de la levadura, que Jesús nos explica, apartaos de la levadura de los fariseos, no imitarlos, porque ellos son esto, que parece por fuera algo, pero por dentro están fatal. Hablando un poquito de las propiedades de la levadura, dice lo siguiente: como la levadura, también la hipocresía se extiende y penetra hondamente en el corazón de los hombres y los llena, extiende y penetra hondamente en la persona en todo lo que hace. Y después dice que también, como la propiedad de la levadura, hincha, una vez ha penetrado y ha ahondado, la hincha y la amarga como la levadura, pues llena a los hombres de orgullo. Esa es la acción de cuando nos hinchamos y pensamos que somos muy machotes y muy sabios y muy entendidos para gritarle a nuestra mujer o hacer cosas que no proceden. Ahí el corazón dice que se hincha, se llena de orgullo y planta también raíces de amargura, lo mismo que hace la propia levadura, hincha y amarga. La levadura de la hipocresía
te va a llenar de orgullo. Va a evitar de que tú reacciones sabiamente e intentes rectificar tus errores y se llene tu corazón ¿de qué? De orgullo. Y después genere sí o sí, raíces de amargura dentro de ti, haciendo que todas las prácticas religiosas sean inaceptables delante de Dios y ofensivas también para el prójimo. La verdad que es un grave problema. Podríamos pensar o imaginar que estos problemas solo lo tienen aquellos que tienen lugares de preeminencia, o líderes, o pastores, o quizá alguna entidad religiosa donde tú puedas sentirte grande. Pero déjame decirte una cosa, tampoco es cierto. La hipocresía puede venir al corazón de cualquier persona. Tengas un lugar honorable delante de los hombres o no lo tengas. Al final es una manifestación de falsedad y al final también es una manifestación de querer ocultar nuestras vergüenzas. Y esta acción natural humana yo creo que está en todos nosotros. Es una deficiencia, como digo yo muchas veces, ¿no? Una tara que tenemos, un defecto que tenemos de fábrica, ¿sí? Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé luz en esta mañana para entender cada uno de nosotros si hay alguna raíz de hipocresía, si hay alguna raíz de orgullo que esté generando esa potencia de falsedad dentro de nosotros. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos dé revelación a través de varios ejemplos que vamos a estar ahora mencionando. El primer ejemplo se encuentra en Gálatas 2, del 11 al 13. Un encuentro de Pedro con Pablo, cuando Pedro se dirige a la iglesia de Antioquía, dice lo siguiente el texto, dice: cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Y entonces explica, ¿no? Pablo da la razón. Dice, cuando llegó por primera vez Pedro, comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero dice que después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, los discípulos también de Jesús, Pedro dice que de repente no quiso comer más con esos gentiles. ¿Cómo acá? ¿Cómo que cambias la forma, los planes? ¿Cómo que te relacionas con unos y después vienen otros y ya no te quieres relacionar con aquellos? ¿Por qué? Bueno, aquí lo explica un poquito. Dice que tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Ustedes saben que habían polémicas en el primer tiempo, ahora no las hay y ya sabemos que la circuncisión tiene que ser la del corazón y no la de físicamente. Ya entendemos esas cuestiones, pero en aquel tiempo había debate sobre esto. Y Pablo ya estaba libre, ya había entendido y el Espíritu le había revelado de que no era necesario. Pedro también tenía una revelación de que el Evangelio se había extendido también para los gentiles y las costumbres judaicas no hacían falta tampoco que las adoptaran, porque lo importante era, y ellos lo vieron con sus propios ojos, Pedro lo vio con sus propios ojos, fueron llenos del Espíritu Santo personas que no eran del pueblo del Señor, gentiles, romanos. Entonces, vemos claramente aquí, sobre todo en la vida de Pedro, de que sí, por un lado lo tenía claro, pero por otro lado, si vienen los amigos, discípulos de Jesús que habían estado con nosotros, que tienen unos pensamientos contrarios y que están a favor de judaizar y están a favor de la circuncisión de los gentiles, ahí pues vamos a disimular. Vamos a aparentar o vamos a ocultar lo que realmente pienso o siento. Y esto es lo que hizo Pedro en ese momento. Entonces Pablo lo denuncia y como hemos leído al principio, lo enfrenta cara a cara. Y le dice a la cara a Pedro, tío, lo estás haciendo mal. ¿Por qué cambias tu manera de actuar? ¿Por qué desprecias ahora a los hermanos gentiles que estabas participando con ellos? Y ahora con un acto muy feo, ya no quieres ni comer con ellos. ¡Qué feo!
Pablo lo enfrenta a Pedro cara a cara con todas estas cuestiones. En el 13 dice, como resultado de toda esta acción de Pedro, como resultado, otros creyentes judíos, fíjese, imitaron la hipocresía de Pedro. La hipocresía se pega. La hipocresía, como hemos leído antes, el efecto de la levadura hace que se extienda y que penetre hondamente en las personas para después generar orgullos y raíces de amargura. Tremendo. La hipocresía de Pedro se le pegó a otros discípulos judíos. ¿Y qué más dice? Dice, e incluso el propio Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Fíjese, atendamos a estas cosas. Este primer ejemplo lo he denominado, podéis poner el punto ahora, la hipocresía del qué dirán, ¿sí? La hipocresía del qué dirán. ¿Cuántos no somos así, hermanos? Seamos sinceros. Ponte a pensar ahora en tu vida, ponte a pensar ahora en muchas secuencias, sea en el trabajo, por ejemplo, en el trabajo, muchos cristianos, por temores, por inseguridades, por el qué dirán, muchas veces no declaramos o no nos mostramos delante de las personas como realmente quiénes somos. ¿Quiénes somos? Hijos del Señor. Y muchas veces incluso eso, que es hasta, yo diría, lo más grave que podemos hacer, ocultar nuestra identidad, ocultar nuestra procedencia, de quiénes somos y a quién pertenecemos, ocultar la vida que hemos recibido, la bendición que hemos recibido de parte del Padre y la estamos ocultando por el qué dirán, por la hipocresía del qué dirán. Porque claro, nuestra mente cavila, piensa, razona y empieza, por los pensamientos también que él pone el enemigo de nuestras almas para confundirnos y engañarnos a través de la hipocresía. Él nos dice, mejor no hables, al menos por el principio, por ejemplo, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en una empresa, ¿no? Al menos no muestres realmente tu identidad o tus creencias o tu posición respecto a la vida o distintos temas, al menos por el principio. Primero, para que en la entrevista de trabajo a lo mejor no piense el que te entrevista, este es un bicho raro, religioso de estos, así un poco, a este no lo contrato, que me va a dar problemas. Yo qué sé, a lo mejor podemos pensar esas cosas. Incluso cuando entras dentro de una empresa a trabajar con los compañeros, con los jefes encargados, también te pueden venir los pensamientos, oye, mira, al menos aunque sea al principio, no digas quién eres, no hace falta. Ya poco a poco te irán conociendo y poco a poco irás evangelizando. Déjame decirte una cosa, despójate y te animo, iglesia, que nos despojemos todos del qué dirán. Yo he sufrido esto personalmente en mi carne, en mi vida y en mi historia. Y la verdad que lo que genera esto, el pensamiento de ahora no, ya más tarde, ya otro día, la próxima semana, cuando lleve un tiempo, déjame decirte que esta ocultación y esta apariencia y esta simulación y este disimulo que yo he podido practicar en cierto momento de mi vida, me ha hecho de que no fueran días, ni semanas, ni meses. Porque esta mentira se prolonga al final para largo plazo, porque es una mentira diabólica. Y cuando tú ocultas al Señor, aunque sea en el segundo 1, tú ya lo estás negando. Y ese efecto pecaminoso se extiende en el tiempo. Y no vas a encontrar nunca el mejor momento para identificarte como lo que eres. Y el diablo siempre va a estar bombardeándote en tu mente, diciéndote, no es el momento. No, a ver si cogen represalias contra ti. No, a ver si vas a tener problemas y te van a despedir del trabajo. Y tenemos esos miedos cuando Dios es el que nos da el trabajo.
cuando Dios es el que provee todas nuestras cuestiones, cuando Dios es la persona que por Él y para Él vivimos y subsistimos. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Con quién queremos aparentar? ¿Con quién queremos disimular? ¿Con la gente? ¿Para qué? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Y de esa manera estamos deshonrando al Señor. Y de esa manera es fuerte, ¿no? Todo esto, pero ¿no le estamos negando al Señor de esta manera? A mí el Señor me golpeaba mucho el corazón y me hacía revivir momentos de mi vida. Y sentía dolor, sentía tristeza y amargura dentro de mí, sabiendo de que muchas decisiones que yo he tomado en ciertos momentos han sido súper erróneas y llevadas por la hipocresía que había en mi corazón. ¿El Señor le está hablando? ¿Seguro? La hipocresía del qué dirán es chunga, es muy chunga. Incluso dentro de la misma iglesia, la hipocresía del qué dirán es muy chunga. Lo hablábamos antes. Por eso hemos dicho, quien realmente va a descubrir si hay en ti hipocresía o no es tu cónyuge, son tus hijos. Porque aquí aparentamos mucho. Porque aquí estamos pendientes del qué dirán también. Y aquí nos comportamos de una forma solemne, santa, pulcra, digna. ¿Por qué? Estamos delante del Señor. Aquí parece que sí que estamos delante del Señor y en casa no. Hermana, se lo digo con todo el amor del mundo, denuncia a su marido todos los días de su vida si hace falta. Sí, regáñele, exhórtele, no le insulte, sino ya malamente. Pero con amor, corrija a su marido y dígale con palabras sabias, porque al final también confrontar la hipocresía es muy fuerte y cuando lo hace un cónyuge hacia el otro, que eso yo también lo he vivido con mi mujer, es un momento muy tenso, ¿eh? Es un momento donde tú, con la confianza que le tienes, puedes rechazar rápidamente eso, no recibirlo y enfrentar una batalla en contra de tu mujer. Pero por eso, mujer sabia que edifica tu casa, corrige y enseña con sabiduría a tu marido. De la misma forma le digo a los varones que hagan lo mismo con sus mujeres. Y no con el destino, ya os lo digo, no con el destino y la finalidad destructiva de generar pleitos, peleas entre nosotros, sino que realmente venga una palabra de parte del Señor que confronte una falsedad, que confronte una mentira, que confronte mi hipocresía y pueda quedarme callado y pueda quedarme reflexivo. ¿Tú sabes cuántas veces mi mujer me ha dicho palabras o frases y yo me he quedado callado? Me he quedado reflexivo. Y a lo mejor no me atrevo a decirle a mi mujer, a ella, ¿no? Sí, cariño, es verdad, tienes razón. Otras veces sí he sido valiente, pero muchas no. Me he quedado callado y lo he dicho por dentro. Tienes razón. Tienes razón. Y gracias a lo que tu cónyuge te puede dar y regalar de parte del Señor, la administración de tu cónyuge y tus hijos te pueden extraer de grandes momentos y estados interiores tuyos de tremenda amargura. Al final la levadura de la hipocresía es lo que genera, al final es todo una amargura de vida. Cuando tú y yo llevamos hipocresía, llevamos una doble vida. Y cuando uno lleva una doble vida, al final, como hemos leído al principio, todo lo que está oculto, al final se manifiesta. Todo lo que tú y yo queremos mantener en secreto, al final se proclama hasta en las azoteas. Tu corazón está abierto delante del Señor y a Él sí que no le puedes engañar. Y Él sabe realmente quién eres. Ahora es tiempo de que tú y yo descubramos dónde estamos posicionados.
¿Somos libres de la hipocresía o estamos siendo dominados por ella? Esa es la pregunta un poquito de esta mañana. Y esa es la reflexión personal que cada uno debemos hacer en el día de hoy. Quiero pasar a otro ejemplo y quiero leer Mateo 6:2 ahora, que dice: cuando le des a alguien, Jesús enseñando a su gente, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas como los hipócritas, como hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas. No hagas como ellos, que tocan las trompetas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Este punto lo he llamado la hipocresía del que no tiene abuela. La hipocresía es vacilona. La hipocresía también está cargada, como hemos dicho antes, ¿de qué? De orgullo. Y aquí Jesús enseña a sus discípulos, está genial que podáis compadeceros de aquellos que tienen necesidad y si tenéis para poder ayudar, dinero, alimento, hospedaje, lo que sea, darlo. Y eso es una bendición. Pero ¿qué enseña Jesús? No toquéis las trompetas. No hace falta que la gente se entere de las buenas obras que estás haciendo. Hay más versículos que van relacionados con esto. Dice el 6:5, dice: cuando ores también, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Hay una hipocresía que tenemos que discernir y darnos cuenta de que está ahí. Y venimos a la iglesia y estamos en un ministerio y nos encanta que nos aplaudan. Y nos encantan que nos den el golpecito en el hombro al final de la reunión y nos diga: hermano, gloria a Dios por tu vida. Has sido de gran bendición en el día de hoy. Oh, hermano músico, qué bien tocaste hoy el instrumento. Me has elevado a la presencia del Señor y he podido adorar como nunca. Y todas estas alabanzas y reconocimientos que por un lado son buenos, pero por otro lado pueden ser muy contraproducentes. Seamos sabios con los elogios y con las honras, porque todos los elogios, las honras y las glorias, todos se la tenemos que dar al Padre Celestial, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Por eso yo desde hace tiempo, una persona que le gustaba los aplausos, una persona que le gustaba las palmaditas en la espalda, sí, ¿y a quién no? ¿Y a quién no? Porque, bueno, estamos hablando de cosas de la iglesia, pero ¿a quién no le gusta que en su trabajo se le acerque el jefe y le elogie y le reconozca un buen trabajo? ¿A quién no le gusta? Nos gusta, pero incluso en el trabajo, cuando te encuentres en una situación de esta, ¿por qué no en vez de hincharte y llenarte de orgullo, decides también en ese lugar darle la gloria a Dios y decirle: Dios, qué bueno que eres? Mira, mi jefe, todas las cosas que me dijo hoy, y sé que es porque tu gracia me da sabiduría, me sostiene y me da una calidad en el trabajo impresionante. Qué bueno que puedas reconocer las cosas de dónde vienen, de dónde proceden. Porque de ti, pregunto, ¿de ti o de mí saldrá algo bueno? ¿Saldrá algo bueno de nosotros? Somos infieles por naturaleza. Somos inconstantes por naturaleza. Si somos fieles en nuestro trabajo, si somos fieles en nuestros ministerios, en la iglesia, si somos fieles, constantes y permanecemos en las cosas buenas, no es porque tú y yo tengamos sabiduría, ni fuerza, ni capacidad, sino porque el Señor nos sostiene. Y si el Señor te sostiene, cuando venga alguien, sea quien sea, a darte la palmadita en la espalda, tu primer pensamiento va a ser: gloria a ti, no gloria a mí. Gloria a mí, no. Gloria a ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios, joder, me estoy chocando un montón con esto, ¿eh?
Mateo 6:16, seguimos en el mismo tema. Dice la palabra Jesús, hablando del ayuno, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas también, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire con sus ayunos. Una vez más, reabundamos en el mismo tema. Otra vez, esa facilidad y ese arte que tenemos de la simulación, de aparentar. Qué ganas a veces tenemos de mostrarnos. ¡Oh! Sentimiento de hipócrita. Manifestación de un hipócrita. De un actor, de una persona que finge lo que no es. Por una vez que ayunaste al año, y se enteró toda la iglesia. Déjate de historias, hipócrita. Da igual, aunque ayunes una vez a la semana, da igual. La gente no lo tiene que saber. Aquí muestra el ejemplo y se ve que había esas costumbres. No sé si a día de hoy esas costumbres yo al menos no las he detectado. Si demudan el rostro, si las mujeres cuando están en ayuno no se pintan y parecen que llevan, yo qué sé, un mes sin comer. No lo he visto en este tiempo, pero la enseñanza sí que la he visto. De que hombres y mujeres nos sumerjamos en la falsedad de la hipocresía, de querer mostrarnos para 4 cosas buenas que hacemos, sí que lo he visto. Somos expertos y también, por naturaleza, creo que a todos nos gusta figurar. Figurar. Y a nadie le gusta estar detrás del telón, que nadie lo vea. Y como le digo, esto son problemas. La hipocresía del que no tiene abuela. El orgullo se va a manifestar cada vez en una más alta potencia dentro de ti. Cada vez te vas a hinchar más. Da igual que hagas mucho o que hagas poco, da igual. Tú eres muy bueno. Tú eres muy justo. Tú eres muy sabio. Tú no te equivocas nunca. El orgullo te dice todo eso. Te engaña. Te miente. Porque para 4 cosas buenas que haces, genera que nuble tu realidad de todas las cosas malas y malvadas y negativas que estás produciendo al mismo tiempo. Y la palabra de Dios dice, ¿podrá salir de una misma boca agua dulce y agua amarga? ¿Podremos ser así? Porque eso es lo que el hipócrita intenta. El hipócrita intenta que de esta misma boca salga palabras de bendición y al mismo tiempo de maldición. Y se piensa que va a tener impunidad. Y se piensa que vivir esta falsedad o esta doble vida es digna delante del Señor. Y Jesús siempre lo denunció. No seáis así. No seáis así. El último punto de esta mañana es el siguiente. La hipocresía del hipócrita. Y ahora estaba metiéndome ya, precisamente en este tema. La hipocresía del hipócrita. El que finge y engaña, al final, es seducido y atrapado por su propio fingimiento, por su propio engaño y por su propia falsedad y mentira. Me vengo a referir de que, al final, somos atrapados por nuestra falsedad. El que es hipócrita, el que nace en un momento y se le manifiesta la hipocresía, normalmente al principio se da cuenta. Normalmente. Ostras, estoy siendo así aquí, allí estoy siendo de otra manera. Para ocultar o para disimular ciertas cosas, pues mejor cállate, omite ciertas cosas. Cuando empiezas a caminar al principio en hipocresía, tú eres consciente. Pero fíjate el poder que tiene la hipocresía
que si tú no te despojas de este pecado dentro de ti, de este engaño, de esta falsedad, al final, como solemos decir, ¿no? Y como se suele decir, ¿no? El que dice mentiras, por ejemplo, ¿no? El que dice mentiras y es mentiroso, al final, el refrán, no sé cómo bien lo dice, pero dice que hasta que se cree sus propias mentiras. Dice mentiras, pero es que el propio mentiroso es tan engañado, seducido y atrapado por ese estilo continuo de mentir que al final el mentiroso cree de verdad sus propias mentiras. Y con el hipócrita pasa lo mismo. Si tú no te despojas, si tú no te das cuenta de que tienes un grave problema y de que eso es como una levadura, como hemos dicho, que al final se hincha, se hincha, se hincha y al final explota, déjame decirte que al final explotará. Y cuando explote, se da el punto clímax que produce el pecado. Te engaña a ti mismo y crees que estás en una buena posición. ¿O creéis que los judíos, fariseos, maestros de la ley, todos estos que Jesús denunciaba y lo hacía abiertamente y se lo decía incluso de forma personal a ellos? ¿Por qué ellos no veían? ¿Por qué ellos no reaccionaban? ¿Por qué ellos no meditaban sobre sus caminos y se daban cuenta de, uy, ese maestro Jesús, la verdad que habla duro, pero la verdad que tiene razón, como decíamos antes, agachar la cabeza, callarse la boca y decir, tiene razón? Pero ¿por qué esos hombres no veían? ¿Por qué esos hombres no reaccionaban? ¿Por qué esos hombres, en consecuencia, tampoco cambiaban su forma de vivir y atendían a esas enseñanzas? ¿Por qué no lo hacían? Porque ya estaban muy seducidos por su propia mentira, por su propia hipocresía. Eran hipócritas. Curioso, ¿no? El poder que tiene el pecado, en este caso el poder que tiene la hipocresía, de embaucarte de tal manera que ya no detectes ni veas que tienes falsedad dentro de ti o tienes una doble vida. Creas que estás bien, estás honrando al Señor como los fariseos, estás cumpliendo la ley. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor. Quiero apoyarme en Mateo 7:5. Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo. Tienes tú un tronco y le estás diciendo al hermano que tienes al lado, tienes una astilla ahí muy fea, en tu ojo. Esa astilla te puede producir una infección muy grande, puedes perder el ojo y puede ser un problema grave. Y estamos ahí razonando y diciéndole al hermano, hermano, cuídese, hermano, pórtese bien, hermano. Hipócrita. Tú que muchas veces aconsejas, tú que muchas veces estás enseñando a la gente a hacer la voluntad del Padre. Son esas personas que llegan a tal punto de hipocresía que la hipocresía se lo come y no ven que tienen un pedazo de tronco metido en su ojo. ¡Pah! Y nos vemos capacitados con autoridad para decirle a los hermanos que solamente tienen una pelusita en el ojo. Hermano, mírese eso. Mírese eso. Y el hermano que tiene la pelusilla en el ojo, que a lo mejor hace así y ya se la quita, tiene que estar flipando con usted, como diciendo, ¿y este? Me dice a mí que tengo una pelusilla en el ojo y está siendo el hermano atravesado por un tronco enorme en su ojo. ¿Cómo puede ser esto? Sí, parece mentira, pero esto es real. Esto existe. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Mateo 23:23 dice, ¿qué aflicciones les espera a los maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas.
pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y dice Jesús aquí, es cierto que deben diezmar. Él no está denunciando de que dar un diezmo es algo negativo, sino que aquí lo reafirma y lo confirma. Otro día predicaré el diezmo porque el Señor ha puesto carga sobre mí, sobre este tema. Pero aquí Jesús especifica, es cierto que deben dar el diezmo y eso está bien, pero sin descuidar las cosas que son más importantes. Que como ha dicho, es la justicia, vivir en justicia, vivir con misericordia y vivir en fe. Eso es lo que es más importante, que tú vivas, sientas y practiques. Gloria a Dios si diezmas, gloria a Dios si coges un compromiso con tu iglesia, con tu familia en Cristo, para que un poquito de cada uno de nosotros el Señor pueda hacer grandes obras. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú vivas sin hipocresía. Lo importante es que tú seas libre de la falsedad. Lo importante es que tú tengas un corazón justo y recto. Lo importante es que haya misericordia genuina dentro de ti y que no toques trompetas cuando haces buenas obras de caridad. Lo importante es que tengas un corazón conforme al corazón del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo importante, pero nosotros nos desviamos con facilidad. Proverbios 11:9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente, cuando es una versión distinta, sustituye la palabra el hipócrita con la expresión los que no tienen a Dios. ¡Wow! Si ponen, ¿ves? Los que no tienen a Dios destruyen a sus enemigos con sus palabras, pero el conocimiento rescata a los justos. Hace la sustitución de la persona hipócrita comparándola como si fuera lo mismo, ¿no? Son traducciones que intentan decir lo mismo quizá de otras maneras, otras formas, otras palabras. Y dice los que no tienen a Dios. Y es tremendo esto. Y es cierto y es verdad. Porque todos esos maestros de la ley, aquellos que continuamente estamos viendo que denunciaba a Jesús, ellos pensaban que tenían al Padre en sus corazones. Y estaban muy lejos. Bocas que confesaban y proclamaban el nombre de Jehová, mas sus corazones, como dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, estaban muy, muy, muy lejos del Padre. ¡Oh! Tremendo engaño, tremenda falsedad, tremendas consecuencias las que pueden traer todas estas cuestiones. Santiago 3:17. Hemos leído que el hipócrita daña con su boca al prójimo y los justos son librados con la sabiduría. Y Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría, que es de lo alto, la del Señor, dice que es primeramente, ¿qué? Pura. Después también es, ¿qué? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. ¿Y qué dice también? Ni hipocresía. Y sabemos por qué lo dice. Porque el Señor nos está profundizando en las consecuencias en esta mañana de la hipocresía. Y nos damos cuenta lo dañina y lo malvada que puede ser dentro de nosotros. Pero me quedo, ¿cómo contrarrestar la hipocresía? Será de esta manera, recibiendo ¿qué? Sabiduría de lo alto. Y como le he dicho antes, no espere una voz divina del cielo, que se abran las nubes y usted en medio del bosque escuche audiblemente la voz de Dios diciendo, yo envío mi sabiduría sobre ti. No espere ese momento porque seguramente no llegue. Como le he dicho al principio de esta prédica, escuche la voz de su mujer.
escuche la voz de sus hijos, porque en casa se desenmascara la hipocresía. Y que puedas decirle con sabiduría a tu marido, a tu mujer, que tus hijos también puedan decirte con sabiduría de lo alto: papá, así no. Mamá, no. A veces para un padre puede ser, diría yo que incluso humillante, recibir una corrección de un hijo, ¿verdad que sí? Lo es. Para mí es humillante. Que mis propios hijos, personas las cuales amo con todo mi corazón porque han salido de mí, han salido de Dios y han salido también de mí y de mi mujer. Personas que no tenían conocimiento y eran totalmente vulnerables, que nosotros como padres los cuidamos, los protegemos, le damos el alimento. Hacemos de que ellos empiecen a vivir la vida y que crezcan y sean formados, educados también por nosotros. Qué feo y qué humillante es que llegue un punto donde tus propios hijos, lo que ha salido de ti, te denuncie y te diga: papá, eres un hipócrita. Estos miércoles que estamos teniendo de estudio con el pastor están siendo unos miércoles de enseñanza hermosísima, profunda, llena de historias que nos están haciendo reflexionar. Cosas muy parecidas hablaba el libro que estamos estudiando, de un pastor que vivió una situación de hipocresía. Sí, llegó el punto donde ya la situación en casa ya estaba insostenible, porque la mujer aguanta, sí, y es paciente, sí, y los hijos aguantamos, sí, y somos pacientes, sí, y estamos esperando que esa persona que está en casa, sea papá, mamá, sea quien sea, da igual, estamos deseando que el Señor haga un milagro, que los cambie, o que mínimo se den cuenta de sus errores por culpa del engaño de la hipocresía. Y cuenta esta historia, cómo este hermano nuestro, hechos verídicos, pastor de una iglesia, engañado y seducido por la hipocresía. Su propia mujer y su propio hijo llega al punto a lo largo de la historia que tienen que hablarle en casa a ese hombre y decirle, tanto el hijo como la esposa: no aguantamos más esta situación. Escuchar de su propio hijo diciéndole frases como: mira, solo me encantaría, papá, solo me encantaría, solo te pido esto, que me trataras igual de bien o la mitad de bien, da igual, la mitad de bien que tratas a tus feligreses en la iglesia. Solamente te pido eso. Si puede ser la mitad, ya me conformo con eso. Que una mujer le tenga que decir a su marido en casa: tú en la iglesia predicas muy bien, hablas muy bien y enseñas muy bien la palabra de Dios, pero yo aquí estoy en casa desatendida, descuidada, no siento tu amor ni tu protección, no siento tu cariño. Y cuando tenemos relaciones íntimas veo que no te unes a mí, simplemente es por necesidad fisiológica. Es muy fuerte estas cosas. ¿Sí o no? ¿Pero esto pasa o no pasa? Pregunto. ¿Es tiempo de denunciar la hipocresía? ¿Es tiempo de escuchar la sabiduría que viene de lo alto y empezar a vivir cambios y transformaciones en nuestra mente y corazón? Es tiempo, indudablemente. Ármate de valor, esposa, ármate de valor. Hoy es un día bueno, porque la palabra se ha sembrado. El corazón de tu marido está preparado para que le metas caña. Marido, hoy es el día donde si sientes que tienes que hablar de una forma confrontativa con tu mujer, también puedes hacerlo. El corazón de tu mujer también está preparado para recibir el consejo. Gael está con unas ganas de recibir la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren salir como Gael a la presencia del Señor, corriendo todos juntos a decirle: sí, Señor,
Trata con mi vida, con mi corazón. Trata con la hipocresía que posiblemente esté arraigada dentro de mí. En un nivel u otro, da igual. Pero si hay alguna raíz que esté generando hipocresía, falsedad, mentira dentro de mí, te pido, Espíritu Santo, que me despojes. ¿Cuántos quieren venir al Señor en esta mañana? Levanta tu mano.